Luz y sal, conceptos básicos de economía que te pueden servir cuando tengas que definir economía en cualquier rubro, ¿no? Uno, economía, bueno, es una ciencia que se encarga de hacer eficientes tanto recursos, tiempos y movimientos y que hace esos estudios a nivel mundial y a nivel local. Que obviamente cuando decimos eficiente quiere decir que hacemos primicia de un fin capitalista que es producir con menos tiempo, menos dinero, obteniendo mayores beneficios. No así la eficacia, que la eficacia es producir lo mismo con lo que se te da como una meta predeterminada. Entonces, la búsqueda de la economía es ser eficiente. La eficiencia entonces, perdón, la economía entonces busca caminos de gestorías, que significa buscar medios y modos, perdón, medios eh, de distribución, medios de comunicación entre los recursos materiales, los recursos humanos, los recursos financieros, las infraestructuras, las estructuras y que obviamente estén todas acordes de una superestructura para que el proceso de producción pueda llevarse a cabo de una forma, insistiré, eficiente. Otro concepto que sería útil es entender el concepto de calidad. La calidad es la búsqueda de la excelencia. El problema con la calidad es que cuando la metemos al mercado, entonces hay calidades. Porque la calidad va a depender, en este caso, cuando la metemos al mercado, va a depender del cliente. En este caso, las calidades que existen es de acuerdo a los clientes que existen. Cuando se puso en crisis la, la economía mundial en los ochentas, cuando se rompió el Estado benefactor, cuando se rompió la idea de las clases poderosas solamente para las clases poderosas, porque ya no había para dónde vender, o sea, los ricos le vendían a los ricos, eso no daba para. Entonces tuvieron que crear la cultura pop. Entonces la cultura pop creó las calidades, porque se tuvo que crear Gucci, Armani, Ferragamo, este, Carlo, Oscar, todas estas empresas que solamente le vendían a ricos como ricos, entonces tuvieron que crear la venta a los que no tenemos riqueza, con la esperanza de que por traer el eslogan o traer la marca, nos sintiéramos como que pertenecíamos a una clase que no pertenecemos, que somos los famosos desclasados de los que habla Marx, que era hasta los 2011, era la clase media, que ya no somos la clase media, ¿no? Ya no existe la clase media según Banco Mundial, solo hay clase baja y alta. Entonces hay calidades y dependen del cliente. El cliente puede asumir el riesgo de comprar cierta calidad aunque ponga en riesgo su propia vida. Pongo ese ejemplo cuando hablo de las series navideñas que vamos a comprar a los centros, a los ambulantajes. Tú sabes que la serie navideña dice Made in China, por lo tanto no cumple con eh, ciertas cuestiones de calidad que pueden poner en riesgo tu instalación eléctrica, por lo tanto un incendio y demás. Pero sin embargo vas y lo compras y asumes el riesgo y pones tu instalación de China, ¿no? Entonces, las calidades, tampoco estoy diciendo con ello que por comprar una cosa con una marca o con un sello, la cosa tiene que cumplir las expectativas que uno tiene, porque eso, insisto, depende de las calidades que el cliente espere. Hay clientes que esperan calidades como la durabilidad, el que el objeto funcione, que haga lo que se espera de él, etcétera, 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 ¿no? Hay gente que no, hay gente que espera que el objeto le dé un estatus, que le dé una categoría, que cuando lo vean digan, hostia, este hombre sí tiene, porque trae, porque porta, porque usa, porque por eso es el vale. O sea, están esperando ese valor, eh, ese famoso valor añadido del objeto que no tiene, pero que por el solo hecho de contener la marca le da ese plus. Um, el, el, el otro concepto que quisiera comentarte que te podría ser útil es el concepto de mercado.
Hoy el mercado, o bueno, ha pasado el mercado del trueque, que significaba que tú intercambiabas objetos que te eran de menor valor por uno de mayor valor, que era el que recibías. Pasó al mercado basado en las riquezas que se tenían de acuerdo a cada país o a cada nación, que eran las famosas reservas de oro que se tenían dentro de los países, reconociendo que el oro es el metal más raro y más caro. Bueno, está el platino después, pero siempre estaba basado en la tasa del oro que tú tenías, ¿no? Fort Knox es un ejemplo de ello. Es donde estaba la riqueza de los Estados Unidos en base al oro. Pero en los años 70 se entra en una crisis económica mundial por una crisis petrolera. Y entonces resulta que lo más valioso no es el oro, sino es el petróleo. Y el problema que tenían con eso, y por eso crearon la OPEP, los Estados Unidos, es que Estados Unidos no es un país petrolero. O sea, nada más tienen en la parte que le quitaron a México en el tratado que hicieron con Santa Ana, tienen la parte de Texas y Nuevo México con petróleo, pero en realidad no son un país petrolero. Y sin embargo sí hay países petroleros, en este caso por ejemplo México, que fue un país petrolero mucho, mucho tiempo con el famoso Cantarell en Yucatán. Los países árabes, Venezuela, por ejemplo, son países que tienen reservas brutales de petróleo. Ahorita México está tratando de ver si encuentra por ahí otro Cantarell en aguas profundas, pero en realidad no lo he encontrado. Este, y eso trajo como consecuencia que el valor especulativo entrara en lugar del valor del valor del oro. Entonces, el valor especulativo dejó a margen el valor absoluto del oro por el valor de la oferta y la demanda. A partir de ese momento, el dólar y cualquier otra moneda fluctúa de acuerdo a la compra y venta del sistema monetario que se esté jugando en el mercado, y es especulativo y depende de cómo se estén dando los mercados mundiales. Por lo tanto, hoy puedes tener al peso en un 19.53 y mañana te despiertas y está en 27 o 23 pesos, punto 50, con respecto al dólar, y con respecto al euro creo que anda por los 27 o 28, ¿no? Sube 2 o 3 pesos mucho más. Y ahorita la moneda que también es peligrosa es el yen, ¿no? ¿Por qué? Porque China también es un grupo, bueno, perdón, es un país que tiene un poder económico muy fuerte. Incluso se habló en los años 2000 de los tigres de Asia, que era China, Corea y Japón. Cuando se hablaron de algunas crisis allá en Asia, nos vinieron a golpear también a nosotros, igual que nos han golpeado las crisis de Estados Unidos en el 2007 y 2017. Pero lo que quiero que quede claro es que hoy el mercado es especulativo. Entonces, por lo tanto, el valor de las cosas es en relación a la oferta y la demanda. Y un ejemplo muy claro, pues es lo que ocurrió ahorita con la pandemia, ¿no? De repente un cubrebocas que te costaba 20 pesos o 10 pesos o 5 pesos, te empezó a costar hasta 30, 40 pesos. Y luego si le cosías ahí como que una especie de filtro, decías que costaba hasta 100, 200, 300 pesos, ¿no? Cuando a Obrador se le ocurrió quitar las cervezas del mercado, un six de cervezas costaba lo mismo que un Torres 10, ¿no? Para los que tienen la enfermedad o sufren de la enfermedad del alcoholismo y no pueden controlarla, bueno, pagaban por esos 600 pesos, ¿no? Entonces, ese es el valor especulativo, ¿no? Obviamente el valor especulativo va a depender de la marca, va a depender del producto, va a depender del comprador, va a depender de lo que estás esperando de ese producto para satisfacer o no una necesidad, ¿no? En términos de lo que en mi área, que es lo educativo, te es importante entender que quienes consumen lo educativo están consumiendo un servicio, no están consumiendo un bien, porque la educación no se pesa, no se mide, no se cuantifica, no se cualifica. Se entiende como capital y se entiende como capital cultural. De hecho, hay un autor, no recuerdo si es Octaviani o es
Fouillade, que dice que su computadora valía X cantidad, pero que cuando él empezó a llenar de las cosas que a él importaban, es decir, de información, esa computadora subió de precio. Aunque él cuando la pasaba en las aduanas decía el valor que le había costado la computadora a la hora de la compra. Pero él entendía que el byte y el conocimiento eran cosas que hoy valían mucho más y tenían mucho más valor que cosas tangibles, ¿no? ¿Por qué? Porque el conocimiento a partir de los noventas, el conocimiento es poder. En otro video hablaba yo de la política y de toda esta idea de las ideologías. Quienes dominan las ideologías obviamente dominan al mundo porque son los que le dicen a los ignorantes de todas las consecuencias de las ideologías y de todas las repercusiones de las ideologías. Cree en esto, defiende esto, abandérate de esto, peléalo hasta la muerte, aunque al final te vayas al hoyo tú con la mentira, ¿no? ¿Qué es lo que les pasó a los que creyeron en el socialismo? ¿No? Se mataron, sacrificaron familias, vida, futuro y demás por una utopía. O sea, bueno, en el caso de los países que no tenían impuesto el socialismo, como el caso de México, y que andaban creyéndose el choro de que era lo mejor que podía haber en el mundo, cuando queda claro que el socialismo se tuvo que imponer bajo el terrorismo, bajo una dictadura, bajo la eh, pena de muerte para cualquiera que no estuviera de acuerdo con el proyecto ideológico del socialismo, ¿no? Que eso fue lo que se hizo en Rusia con los famosos gulag y lo que se hizo en Siberia y todo este tipo de cosas y esas atrocidades, ¿no? Cuando nos cuestionan a nosotros los cristianos y a las guerras santas, no, se mató más gente en la época del socialismo y se mató más gente en la, en la época de Hitler que lo que hubieran matado en las famosas cruzadas, ¿no? Pero ni aprobable ni una ni aprobable la otra, simplemente decir las cosas como son. Incluso tú puedes leer en los manuales de Lenin como la misma literatura de Lenin decía cómo hacer terrorismo, porque era necesario para que se siguiera creyendo en el modelo ideológico, porque el terror, el miedo, la ansiedad hace que la gente se doble. Entonces, así se movió ese proyecto. Entonces, fue una utopía por la cual la gente moría. Entonces, el conocimiento, regreso a la idea, el conocimiento da poder. Cuando tú tienes ese conocimiento, tú puedes hacer que las otras personas sean apologéticas de tu discurso. Entonces, es un valor. Hoy es un valor que incluso, bueno, pues a los que tenemos ya como enemigo el tiempo, nuestra edad, el conocimiento nos sigue haciendo defendibles en los espacios donde tenemos la posibilidad de todavía ejercer el ejercicio de profesor. Bien, el valor especulativo, el mercado, hoy los mercados incluso son virtuales. Es decir, si queda claro que el conocimiento no es un bien y que lo que recibes tú es un servicio, bueno, entonces debes de entender que muchas de las cosas que vas a recibir hoy son elementos virtuales, es decir, no van a pesar, no van a medir, no se van a cuantificar, pero los vas a consumir. Prueba de ello es la gente que pasa horas y horas y horas frente a los dispositivos, leyendo, viendo y entendiendo o leyendo cosas que ni a la larga ni a la corta les sirven de nada, pero los tienen entretenidos, o sea, los tienen embobados. Los productores del conocimiento lo saben y lo siguen produciendo, ¿no? Entonces, ideologizados, obviamente, los tienen ideologizados, los tienen adoctrinados, les están haciendo ver que las cosas que todavía en 1950 del siglo pasado nos hubieran causado horror, hoy decimos que es normal, hoy decimos que está bien, ¿no? Otro concepto que te podría ser útil en economía, o hablando de las economías, es trabajo. Cuando hablamos de trabajo, no es otra cosa que la transformación a través de los medios y modos de producción de la materia prima eh, o de la naturaleza para el beneficio del ser humano. Eso lo dice Karl Marx en El Capital.
Otro concepto que te tendría que ser útil es plusvalía. La plusvalía no es otra cosa que el excedente de capital que es producto del intercambio comercial que se da en la producción. En otras palabras, es lo que se gana, ¿no? Sin ganancia, vuelvo a insistir, sin ganancia no hay sueldos, sin ganancia no hay inversión, sin ganancia no hay riqueza, y si no hay riqueza no hay prosperidad, no hay crecimiento y no hay desarrollo. Dos conceptos que también serían útiles es crecimiento y desarrollo. Un país puede crecer pero no desarrollarse. Un país puede desarrollarse pero no puede dejar de crecer para poderse desarrollar. ¿Por qué? Porque el crecimiento es acumular una serie de bienes o servicios, acumular una serie de aptitudes y demás, y el desarrollo es potencializarlos en ejecuciones efectivas, en procesos que te den a la larga o a la corta frutos visibles o ganancia visible, ¿no? Por ejemplo, si tú estudiaste una carrera como pedagogía y no sabes dar una clase, pues estás frito. Si lo único que sabes hacer es dar clases de primaria, por ejemplo, que es todo un reto, no estoy diciendo que no, pero si te cerraste a eso y un día te llama una empresa de optometría y te dice dame un curso de optometría y tú dices que no, pues entonces quiere decir que no estudiaste pedagogía o no te aprendiste o no da frutos la pedagogía, no invertiste bien, ¿no? O sea, tu carrera no está arrojando y por lo tanto no te estás desarrollando, ¿no? Quienes se pueden parar en diferentes, perdón, los pedagogos, quienes se pueden parar como coordinador, como director, como maestro, como cursista, como charlista, como capacitador, como todo esto, es una persona que se desarrolla y que finalmente obtiene beneficios en este sentido. Pueden ser intrínsecos o extrínsecos. Intrínsecos, bueno, pues el gusto de darle a otros lo que tú conoces, que es lo que yo hago en el canal. Y el extrínseco, pues es cuando produces dinero o produces ganancia. Ganancia medible, fluir, capital fluido, ¿no? Otro concepto que tendrías que entender, ¿qué es el dinero? Bueno, el dinero es un medio que te permite eh, hacer inversión y evitar el gasto. ¿Qué es gasto y qué es inversión? Bueno, inversión es inyectar capital para obtener ganancia. Cuando tu capital es inyectado, así sea un peso lo que salga después de lo que invertiste, eso es ganancia. Por lo tanto, eso, hiciste una inversión. Si después de tu inyección de capital lo que obtienes es salir tablas o perder, entonces quiere decir que no fue una inversión, fue un gasto, ¿no? Hay gente que gasta, ¿no? O sea, compra cosas o compra servicios que no le sirven, pero los tiene. O sea, pagas cable, tienes 50 y no sé cuántos canales o no sé cuántos de una hora y nada más ves uno y es el canal 2, ¿no? O sea, no haces más nada y ves el canal 2 y el canal 2. Pues no, obviamente, pues gastaste, ¿no? Estás gastando todos los meses 500 pesos o 300 pesos en nada porque no lo estás usando adecuadamente, ¿no? Tienes internet y en lugar de ponerte a capacitarte, a estudiar, a ver cómo ser buen padre, buena madre, hacer un diplomado, un curso, un taller, un doctorado, no sé, trabajar con tu espiritualidad, no sé, no, te pasas horas y horas viendo video basura y contenido basura. ¿Por qué video basura y contenido basura? Porque al final lo único que haces es como medio reírte, como medio entretenerte, como que medio pasar el tiempo, pero no te dejó nada lúdico, ¿no? Um, Creo que serían conceptos que te podrían ser útiles para lo que tiene que ver con economía. Nos vemos en el próximo video. Luz y sal.